Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Seguimos compartiendo la palabra que tanto nos edifica, ¿verdad? Palabra que de una u otra manera está corrigiéndonos, nos está exhortando y nos está animando. Y quiero comenzar este estudio con un interrogante. Y con base a ese interrogante, desarrollar el tema que es, el interrogante es, ¿quién era Satanás antes de caer? Bueno, la Biblia es muy clara para hablarnos quién era él. Por tanto, según Ezequiel, y permíteme leerles, según Ezequiel, el capítulo 28, el versículo 12 y el versículo desde el 14 al 16, cuando dice, tú, refiriéndose a Satanás, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí podemos ver claramente de que en este caso, en esta lectura que acabo de dar, nos está hablando del término protector. El término protector significa abrazar para cubrir. Significa, en este caso, es cubrir por encima de algo. La palabra protector tiene que ver, la misma derivación es proteger. Tiene que ver con arrojar una cubierta para defender. En eso es la palabra protector, el significado. En Ezequiel hay el capítulo 12 y el versículo 16, cuando dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué significa entonces aquí el sello de la perfección? Tiene que ver con algo íntegro, tiene que ver con algo cabal, tiene que ver con irreprochable en todo lo que hacía. Este título no solo es atribuido a las actitudes en todo lo que hacía en cuanto a las actitudes de perfección, ¿sí? O en cuanto a las actitudes en todo lo que hacía. No solamente eso, sino también en cuanto a la belleza. Tenía que ver en cuanto a una belleza, literalmente una belleza física, atribuyéndole la perfección a su creador, no al creado. Porque el elogio, la gloria y la exaltación era al creador como perfección, en hacer cosas hermosas, en hacer cosas exclusivas, porque Satanás era un ángel exclusivo en hermosura, era un ángel exclusivo en belleza, pero aquí la gloria era todo para el creador, no para el ángel como creado. De antemano, Satanás era una especie de querubín que no se parecía a ninguno de los otros. ¿Por qué? Porque era como un sello, y dice que era un sello de la perfección, ¿sí? Y que este sello de la perfección estaba representando la perfección de Dios. También es de entender que después de la perfección de Dios en la Trinidad,
porque cuando estamos hablando de la Trinidad estamos hablando de Dios, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Todavía no se menciona al Hijo, porque todavía no aparecía en escena, sino que se menciona la Trinidad, repito, que tiene que ver, o antes de Jesús salir en escena, la Trinidad la conformaba Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí en este caso, Satanás ocupaba el cuarto lugar en perfección y en poder. Aquí, en cuanto al término adorador, cuando se dice que cuando este querubín, refiriéndose a Satanás, cuando este querubín adoraba a Dios, dice que de su garganta salía como una orquesta filarmónica, donde se dice de que él solo bastaba para adorar a Dios, era suficiente. La Biblia en ningún momento me está hablando de que Satanás, en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a que Satanás adoraba a Dios, no habla de una manera específica. Pero a causa de esa perfección y hermosura, él como creación fue motivo para la adoración a Dios, para la adoración a ese creador. Cuando las huestes angelicales veían a Satanás a causa de su hermosura, esa hermosura acabada daba un motivo para que todos adoraran a Dios. Los tamboriles, dice que los tamboriles se hicieron para que las huestes angelicales celebraran la creación de Satanás, pero honrando al son de música al Creador. Cuando la gloria de Dios caía sobre Satanás como ángel, este reflejaba sobre todo el cielo esa gloria al Creador. Siempre la adoración, la exaltación era para el Creador, no para el creado. En Ezequiel, ahí en el capítulo 28, volvamos a leer cuando nos está hablando en el versículo 13. Vuelvo a leer cuando dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, refiriéndose al ángel, a Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, adorando al Creador. Era tanta la magnificencia de esta creación que dicha apariencia presenta a este ángel como diadema de alabanza a su Creador. El cristiano que adora a Dios en este tiempo, el cristiano, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, que en este tiempo adora a Dios, lo hace por causa de las bendiciones que recibe. Esta adoración es por causa de esos beneficios, por tanto, es un motivo de acción de gracias a Dios. No porque Dios necesite adoración, porque Dios es adoración. Valga la aclaración. Por tanto, tú y yo, como creyentes, somos diadema
de alabanza a nuestro Dios. De manera que cuando la gente te vea o cuando la gente me vea, pueda tener un motivo para buscar a Dios por el testimonio. Pueda tener un motivo para adorar a Dios por nuestros actos, por nuestra conducta, porque realmente estamos siendo luz para el mundo que tanto necesita de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es haciendo una ley de comparación, que así como Satanás, ángel con una hermosura acabada y en perfección, él daba un motivo para que las huestes angelicales adoraran a Dios como creador, adoraran a Dios como el perfecto en crear. Hay indicio, amigos, hermanos y ministros, hay indicios de que Satanás era un adorador, porque cuando él tienta a Jesús, en los evangelios manifiesta y se ve cuando él tienta a Jesús pidiéndole que si se postrase y le adorare, esto nos está indicando de que Satanás tenía el más íntimo deseo de adorar a Dios. Él tenía, de igual manera que tenía y quería, porque se hizo igualar a Dios, quiso ser como Dios. Entonces tenía ese deseo que a él también lo adoraran, como si él fuera un Dios. Pero Satanás no es Dios. Satanás no fue Dios ni con D minúscula. Satanás siempre fue un ángel, no Dios. Porque Dios no tiene competencia. Deseó que también a él lo adoraran, porque como él quería ser como Dios y había envidia, entonces deseó también esa adoración, que le brindara adoración a él. El contraste en este caso de lo que él hacía, quería que lo hicieran también con él. Eso nada más es indicio de que Satanás adoraba a Dios a la perfección del Creador. Esto también da indicios de que Satanás era un adorador en potencia y quería ¿qué? Desquitarse con Jesús. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad con la adoración y con Satanás? En la actualidad, como es un enemigo no de Dios, porque Dios no tiene competencia. Cuando nosotros decimos que Satanás es un enemigo de Dios, déjeme decirle que es un error. ¿Por qué? Porque es que Satanás no fue en ningún momento Dios para competir. No. Satanás se rebeló contra Dios y es el enemigo de los seguidores de Cristo. Es enemigo de la iglesia de Jesucristo. Es enemigo del creyente. Por eso es que en este momento una debilidad que usted y yo debemos conocer de Satanás es que no soporta la adoración, porque él quiso ser como Dios y quiso ser adorado. Entonces, la adoración para Satanás es algo que lo desubica, es algo que lo desespera. Cuando tú y yo adoramos con todo nuestro corazón al Padre Celestial, cuando adoramos al conjunto de la deidad, que cuando estamos hablando del conjunto de la deidad, nos estamos refiriendo a Jesucristo, nos referimos al Espíritu Santo, nos referimos a Dios Padre. Cuando nosotros lo adoramos bajo la guianza del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, adoramos al Padre. En medio de esa adoración es cuando Dios nos libra de las batallas. Es cuando Dios nos da fuerza para la batalla. Es cuando Dios fortalece nuestra fe y es cuando el enemigo huye porque no soporta que adoremos a nuestro Dios. Y como ya sabemos esa debilidad, estamos llamados
a retarlo y a mantener al maligno bajo nuestros pies, adorando con todo nuestro corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.